El impacto de las tarifas arancelarias de Donald Trump en los mercados financieros. Estos últimos días hemos visto grandes caídas en consecutivo en índices americanos. Esto acá principalmente porque Donald Trump ha impuesto lo que él llama tarifas recíprocas a una gran lista de países, sobre todo a China, con tarifas superiores al 100%. China lo que hace es responder de vuelta con tarifas también a Estados Unidos, tarifas igual de altas a lo que está imponiendo Donald Trump, y esto pues desencadena una especie de guerra comercial. Se especula mucho que al final lo que hará Trump es, digamos, revertir todo esto, pero esto está pues bastante a la deriva. De momento él lo que hace es anunciar, tenemos grandes encabezados en medios de comunicación que hablan pues de lo grave que son estas tarifas, ¿verdad? Habrá que ver si lo que ocurre es que finalmente entran o no en vigencia. Sin embargo, la realidad es que sea o no lo que al final ocurra, pues los mercados están cayendo fuertemente. Y hoy lo que vamos a hacer es ver una serie de datos y de estadísticas que nos van a permitir entender la gravedad de estas caídas. Vamos a empezar viendo el día de ayer, tuvimos el día de ayer 8 de abril, y aquí puedes ver una comparación, ¿verdad? De qué tanto cayó el día de ayer en comparación a los últimos 10 días martes, ¿ok? Puedes ver que es una caída pues bastante relevante. Y así como esta caída que ves en pantalla, hemos tenido varias. Por ejemplo, vamos a ver el último día jueves. Este de acá fue el jueves de la semana pasada, también tuvimos ahí una caída relevante, y así como estas te estoy dejando en pantalla algunas más que te van a permitir entender pues cómo ha estado cayendo de fuerte estos últimos días, estas últimas 2-3 semanas, desde que ha, digamos, reventado todo este tema. Gráficamente acá ya puedes entender lo fuerte que ha caído el mercado en estos días. Vamos a ver ya con exactitud, si nosotros vamos acá a esta tabla, podemos empezar a explorar, ¿ok? Y aquí vamos a ver una lista día a día, qué tanto cayó, qué tanto se movió. Puedes ver que tenemos una gran cantidad de días que empiezan a superar el 2%, mira, un 4,76%, acá tuvimos una apertura con un fuerte gap, y en general esto acá pues tan seguido, fíjate estos 4 días rojos acá cayendo 2%, y mira lo que llegó a estar en mínimos, ¿verdad? Esto es cuánto retornó a cierre de día, y esto es en el peor punto, o sea, en el mínimo, desde que abrió hasta el mínimo. 5%, 3.50, 3.50, 2.90, 3.27. Entonces tú puedes ver que todos estos últimos días realmente han sido bastante dramáticos, sobre todo si lo comparamos a cuánto se suele mover normalmente. Mira, el S&P 500 con datos del 2006 al 2025, aquí puedes ver lo que estuvo cayendo hasta el mínimo los últimos días, y aquí puedes ver las estadísticas descriptivas de esta distancia. Mira, normalmente cae entre un 0,5 a un 0,7%. Eso son la distribución. Esto es el promedio y el percentil. Y tú puedes ver que acá pues tenemos caídas obviamente el doble, el triple, el cuádruple de esto de aquí, estos últimos días. Entonces pues se entiende por qué es bastante dramático. Puedes hacer lo mismo para por ejemplo, para el cambio, ¿verdad? Ahora, no solo esto impacta de manera intradiaria, tenemos 10 días de cotización este mes de abril. Te voy a mostrar primero para que hagas una comparativa de cómo se ha movido abril normalmente en el pasado y cómo se ha movido estos primeros 10 días. Fíjate, aquí tienes en estas líneas que son más, digamos, más claras, ¿ok? Este azul claro es desde que empezó abril hasta que cerró abril,
en los últimos 20 años. Y esta línea, que es la que está más abajo de todas, es abril 2025 hasta este preciso momento. Obviamente puedes ver que pues la caída es bastante relevante en comparación a las demás. Ningún mes ha caído tanto en estos primeros 10 días, ningún mes de abril ha caído tanto como este mes de abril 2025, y de hecho lo podemos ver acá también, ¿ok? Vamos a enfocarnos en analizar el mes de abril para ver pues realmente, como yo ya lo vi, pues ya lo sé. Quiero que sepas que es el peor mes de abril, es el mes de abril que más ha caído, al menos con los datos que tenemos desde el 2006 al 2025. Fíjate, filtramos acá, estamos analizando solo los meses de abril, los últimos 20 años. Mira que abril es un mes que suele ser positivo. Mira cuánto verde tenemos acá y tan solo 4 abril en negativo. Pero bueno, vamos a ordenar, ¿okay? Vamos a decir: muéstrame cuál fue el peor mes de abril. Mira, aquí tienes los 4 meses en negativo y hasta ahora pues el que más ha caído es este 2025, un 11,6% en 10 días de cotización. Puede que, uno nunca sabe, puede que abril cierre en positivo incluso, pero lo que no va a cambiar es esto: cuánto cayó hasta el punto más bajo del mes. Cayó un 14% este mes de abril en tan solo 10 días de cotización, desde que empezó hasta el punto más bajo. Eso de ahí no va a cambiar, incluso si abril cierra en positivo, eso de ahí va a seguir así. Y de momento ya tenemos 11% a cierre de mes, o sea, obviamente no ha cerrado el mes, ¿no? O sea, hasta el día de hoy hay 11% de cambio. Vamos a ver cómo terminamos cerrando el mes, pero como te digo, esto acá no va a cambiar. Abril, este 2025, es abril el que más ha caído. Y obviamente pues estamos hablando de caídas de un 11%, de un 14%. Compara esto a cómo se mueve normalmente un mes. Fíjate, un mes que suele caer entre un 3% a un 4% como percentil. Muy pocas veces, ya te lo he explicado, percentil 75. Abril, un mes en este caso, que es lo que estamos analizando, 25% de las veces llega a tener una distancia superior a un 4% de caídas. Y este mes de abril tiene una caída de un 14%. 10 puntos más de lo que tenemos como límite. Obviamente también podríamos venir acá, podríamos ver por ejemplo la distribución de retornos, ¿verdad? Podríamos ver, vamos a ver las caídas, la distribución de las caídas, y esto es lo que tenemos aquí. Mira, vamos a ver si nos aparece por aquí. Este sería abril que ha caído un 14%. Este sería por aquí estaríamos. Y puedes ver que lo que cae normalmente está por aquí. Mira, entre un 0, un 5%, por ahí. ¿Qué es lo que más ocurre? Y abril lo tenemos ubicado por acá. Entonces con esto entendemos pues que obviamente lo que está pasando en los mercados es algo, no podríamos decir que nunca antes visto, pero sí que algo bastante relevante, súper interesante poder verlo siempre con datos, con información actualizada, con información que nos permita comparar de manera contextual, de manera relativa esto de acá, así como estamos viendo abril con abril en los últimos 20 años, las caídas intradiarias con los últimos días. Bien amigos, si te ha gustado este video, déjame un like, un comentario, eso me ayuda mucho. Dime qué piensas sobre esto que está pasando. ¿Lo estás aprovechando? ¿Qué estás haciendo? ¿O cómo te está afectando? Nos vemos en una próxima ocasión.